adherir con nosotros este tiempo de devocional, este tiempo de estudio bíblico. Nuestro deseo es que puedan pasar una tarde de enriquecimiento en la palabra de Dios. La labor de nuestra comunidad, como ya muchos lo saben, radica en compartir un texto bíblico y en dirimir, aprovechando la vasta bibliografía, tanto histórica como crítica, siguiendo en todo momento la tradición apostólica, dirimir en esas páginas a fin de personalizar nuestro mensaje, de apropiarnos del mensaje, de que tengamos un tiempo de autorreconocimiento y de agradecimiento también al Señor. Todo esto lo hacemos con el corazón expuesto, deseando que el Señor se glorifique en este ejercicio. Así pues, nuestra intención es únicamente presentar el texto bíblico, presentar las herramientas exegéticas, que caminemos como comunidad en torno a estas enseñanzas y que el Señor sea quien hable directamente a nuestros corazones. Como también ya seguramente lo sabrán muchos quienes han venido siguiendo el quehacer de la comunidad, a lo largo de este último año, desde el año anterior, hemos estudiado parte a parte, capítulo por capítulo, el libro del Apocalipsis, el último libro que viene normalmente en nuestros documentos, en nuestro texto bíblico, este último libro que está allí por una razón excepcional, y es que tiene tantas, pero tantas referencias al Antiguo Testamento y al resto del corpus del Nuevo Testamento, que es necesario tener un panorama general tanto del resto del Antiguo Testamento como del resto del Nuevo Testamento para poder considerar mínimamente el Apocalipsis. Pero nuestra intención es ir abonando un poco en esas referencias, reconociendo el tesoro del conocimiento bíblico intrínseco en todo esto, y por qué no, reitero, a través de este ejercicio, permitir que sea el Señor quien nos hable directo al corazón. Pues, habiendo hecho una oración previa en lo privado, en nuestro grupo de Google Meet, vamos a comenzar con esta exposición que el día de hoy, insisto, siguiendo este cronograma del Apocalipsis, corresponde leer el capítulo 14, versículos del 1 al 5. 5 versículos. El día de hoy solo 5 versículos que van a ser los que vamos a tomar como referencia para nuestro estudio. Así pues, voy a dar la lectura de estos primeros 5 versículos con la traducción Dios habla hoy, y posteriormente iremos también utilizando algunas otras versiones como la Biblia textual, que es muy apta, muy adecuada para el estudio del Apocalipsis. Y deseando que ustedes nos puedan ir siguiendo, vayan por favor por sus Biblias, ya sea bien en sus teléfonos, sus Biblias impresas, porque la vamos a necesitar. Es un estudio bíblico y deseamos que ustedes también tengan a la mano las escrituras para que nos puedan ir siguiendo. Y bueno, quienes gusten pueden ir tomando anotaciones y en la medida de lo posible anotando también sus dudas, percibiéndolas, para que posteriormente puedan comunicarse con nosotros a fin de exponerlas y que nosotros podamos subsanarlas a su vez. Habiendo dicho esto, vamos a dar lectura a nuestro texto bíblico. Apocalipsis capítulo 14. Vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Con él había 144,000 personas que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Luego oí un sonido que venía del cielo, era como el retumbar de un fuerte trueno. Era un sonido como el de muchos arpistas tocando sus arpas, y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ninguno podía aprender el canto, sino solamente los 144,000
que fueron salvados de entre los de la tierra. Estos son vírgenes. No se contaminaron con mujeres. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron salvados de entre los hombres como primera ofrenda para Dios y para el Cordero. No se encontró ninguna mentira en sus labios, pues son intachables. Ese es el texto bíblico. Un texto bíblico fuerte, con muchos matices, pero que vamos a intentar presentar y hacernos acompañar de las herramientas exegéticas. Pero principalmente, reitero, la presencia del Espíritu Santo. Eso es primordial para toda labor de interpretación bíblica. Pues muy bien, vamos a dar comienzo. Recuerden, este es nuestro texto y quisiera poner un poco de manifiesto lo que hemos visto en los últimos episodios del Apocalipsis. Veníamos desde un interludio que presenta una pausa, una gran pausa, que en realidad al mismo tiempo es una gran composición a efecto de la séptima trompeta del Apocalipsis. Una secuencia que de hecho va a concluir hasta pasado el Apocalipsis 18, Apocalipsis 19, con la expresión todo está cumplido. Quiere decir que todos los eventos que hemos venido revisando están por efecto adheridos, asociados intrínsecamente a esta trompeta. A decir verdad, nosotros vemos la séptima trompeta en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, y esta serie de eventos que vienen a continuación van a ser composición de esta séptima trompeta, incluyendo, por supuesto, otra serie de 7 que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 15 y que corresponde a las 7 copas, que siguen un panorama, que siguen un desarrollo muy parecido a las otras series de 7 elementos que hemos visto de manera preparatoria. Sin embargo, reitero, en esta gran pausa hemos podido ilustrar algunas señales simbólicas. Y cuando hablo de señales simbólicas, hablo literalmente de señales simbólicas, no solamente en un lenguaje que en estos momentos sea favorable, sino que el Apocalipsis en su conjunto, el documento joánico de Juan de Patmos, de Juan el Vidente, es notablemente alegórico, notablemente metafórico, no textual, no literal, es más bien metafórico y alegórico. El lenguaje apocalíptico tiene justamente estas implicaciones. Es un lenguaje complejo, es un lenguaje simbólico que utiliza elementos de la historia, que los critica. También tiene revelación profética y además revelación in situ. Esto significa que se está desarrollando un contexto inmediato y en función de ese contexto inmediato sobreviene el Apocalipsis con sus matices, ¿no? En este sentido tenemos como primera visión preparatoria la mujer de Apocalipsis 12, que como en su momento vimos, la mujer corresponde a la comunidad israelí fiel, la mujer de la que de hecho deriva el Mesías. Es justamente Sión, una ilustración, por lo menos en Isaías 54, en Esdras 10, en Gálatas 4, es Sión, la mujer, la madre del pueblo de Dios, y asimismo, en este caso, trae a este momento el Mesías. El Mesías surge del Israel fiel. En una segunda instancia, esta mujer es la iglesia, sobre todo cuando es conducida al desierto, y nos referimos de manera muy particular a la descendencia de la mujer. Así pues, en su momento expusimos cómo este pueblo, un pueblo, es adquirido por el Señor, es adquirido por Dios mediante una adopción. Esta adopción nos convierte en hermanos de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo de alguna manera.
Esta adopción tiene una cláusula de por medio y es en todo momento única y exclusivamente vinculante para el remanente fiel. Esa es la cuestión, esa es la condición, que dicho de este modo, el remanente fiel ha sido el pueblo de Dios a lo largo y ancho de la historia de la salvación. Ese Israel fiel es el mismo que después es considerado iglesia. No es pues una actualización, sino es más bien el mismo pueblo en todas las edades. Hay otras ilustraciones del Israel como mujer que atraviesa dolores de parto. Esto lo vemos, por ejemplo, en Isaías 26 y en Isaías 66, y así pues en Miqueas capítulo 4. Y con esto en mente, nosotros debemos ir depositando la ilustración de la mujer, sobre todo porque es una mujer que, como bien he dicho, es fiel. De esta proviene el Mesías, y la descendencia de esta mujer es la iglesia. Entonces sigue siendo un solo cuerpo en todos los casos, sigue siendo una sola la identidad de la mujer, y se presenta como la antítesis de otra mujer que aparece también en Apocalipsis, pero en este caso en el capítulo 17, a la que de hecho se le llama prostituta. Vean justamente esa diferencia, ¿no? Por un lado, en Apocalipsis 12 se nos presenta una mujer fiel, de la cual proviene el Mesías, y de la cual su descendencia constituye la iglesia del Mesías. Y por otro lado, en Apocalipsis 17 tenemos a otra mujer que es la prostituta, que es lo contrario de este pueblo. Si bien el anterior es el Israel fiel, la mujer del capítulo 17 es el Israel infiel, el Israel que se somete a los ídolos, que apostata, el Israel que pierde el rumbo. Y después vienen otros elementos también igualmente simbólicos, como el enorme dragón, cuya identidad está bien definida por el Apocalipsis. En este caso, en el versículo 3, versículo 4, se nos describe el dragón. Y en adelante se nos vuelve a dar información sobre el dragón en el versículo 9. Esto corresponde a lo que en su momento consideramos como una estructura, como un arco quiástico. ¿Quién es este dragón? Pues es justamente la serpiente antigua, diablo, Satanás, el que engaña al mundo. Y este tiene un color, ¿verdad? Un color que es en este caso un color rojo que representa el carácter asesino, el carácter homicida. Esto lo podemos constatar nuevamente en Juan capítulo 8, versículo 44, y se nos dan detalles de la apariencia del dragón. En este caso, este dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Y como en su momento también estipulábamos, todas estas imágenes de bestias corresponden a Daniel capítulo 7, en donde nosotros podemos leer a menudo cómo estas bestias son equiparadas a un imperio pagano, y los cuernos son representación de sus gobernantes y de su poder, en pocas palabras, de su aparato gubernamental, de su aparato político, de su aparato social. Y así bien, este gran monstruo, esta gran bestia, este gran dragón, que es Satanás, que es el diablo, que es la serpiente antigua, utiliza una nación pagana para poder depositar, para poder ejercer el dominio sobre la iglesia, para poder atacar a la iglesia. Y en este caso, a la nación pagana que va a utilizar como herramienta, como medio, va a ser Roma imperial, la Roma del siglo I.
la bestia que es descrita por Daniel como la espantosa, como la terrible. Y esta bestia va a tener a su vez dos aparatos, dos mecanismos de servicio, que es en este caso el monstruo del mar, particularmente ya hablando de Roma como imperio, y el monstruo de la tierra, que es nada más y nada menos que Judea, ¿verdad? Que Judea, a través de sus dos cuernos. En este caso, un cuerno que corresponde a la monarquía y otro cuerno que corresponde a la clase sacerdotal. Ambas impuestas por Roma y por consecuencia servidores de Roma. O sea, son dos sistemas que sirven a Roma. Y después de todo este desarrollo, después de todo este drama, viene este capítulo 14 y particularmente los 5 primeros versículos, y nos dan un escenario completamente diferente. Si se dan cuenta, lo anterior, capítulo 12, capítulo 13, nos da a conocer justamente un momento de gran dificultad, un momento de gran crisis, de incertidumbre, de pena, de temor, de terror, en el que se está apostatando a grandes rasgos, se está yendo en contra del Señor, y de pronto sobreviene Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5, y vemos mucha esperanza. Lo que vemos es justamente esperanza, una escena de victoria, una escena de fortaleza, una escena que nos permite conocer el estado de la recompensa final para el remanente fiel. Porque se trataba de un contexto inmediato que afectaba directamente a los lectores originales del Apocalipsis, en el que su situación era completamente desoladora y sombría. No obstante, Juan de Patmos, Juan el Vidente, utiliza este recurso muy a menudo. Si bien es cierto que el tiempo es incierto, desolador y sombrío, hay esperanza. Y este argumento de esperanza era necesario para mantener viva, adherida, unida y fortalecida a la comunidad cristiana incipiente, a la comunidad cristiana primitiva, porque estaban siendo amenazados, estaban siendo limitados, estaban siendo exiliados, estaban siendo asesinados. Claro que era necesaria la esperanza, y esta ilustración que nosotros vemos de 144,000 compareciendo frente al Cordero y frente a su Padre, con un cántico nuevo que es un cántico de victoria, esta ilustración hace alusión al estado, escuchen bien esto, al estado de la recompensa final para el remanente fiel. Esto, queridos hermanos, es la verdadera revelación de Jesucristo en el texto apocalíptico joánico. Cada vez que nosotros vemos la palabra Apocalipsis y que la equiparamos a la palabra revelaciones, nos imaginamos que algo se está dando a conocer, algo se está revelando, algo que estaba oculto, algo que no era de conocimiento general, ahora pasa a ser de dominio para quienes lo escuchan. Un velo se cae, un velo se quita, y como resultado de esa caída del velo, ahora se puede ver más claramente, ahora se puede ver tras lo oculto. Esa es la revelación, se puede ver tras lo oculto. Y en ese contexto, la verdadera revelación de Jesucristo en el texto apocalíptico joánico era, sin lugar a dudas, la esperanza. Si bien es cierto que hay dificultades, también es cierto que hay una dicha posterior. Y este es un concepto que recuperaron todos los apóstoles, toda la comunidad apostólica.
También como parte de los primeros comentarios, cabe destacar que este texto ha sido principalmente problemático por una razón. Se ha prestado a múltiples interpretaciones que ya vamos a abordar más adelante, pero quisiera estipular este problema desde el principio. Es con respecto a las características de quienes cantan este cántico nuevo. No tenemos que ir a ningún otro texto, a ningún otro documento, basta leer. El versículo 4 nos lo estipula tal cual. Estos son vírgenes, y ahí está el problema. No se contaminaron con mujeres. Y luego como que se suaviza el problema. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron salvados de entre los hombres como primicia o como primera ofrenda para Dios y para el Cordero. Y no se encontró ninguna mentira en sus labios, pues son intachables. O sea, viene de pronto algo que es completamente problemático y luego se suaviza la característica. Pues bien, esta es la principal dificultad del episodio. Son 144,000 que se presentan aquí como vírgenes. Dice el versículo 4, no se han contaminado con mujeres. Y debemos reconocer que en el lenguaje apocalíptico esto se trata de una metáfora paradójica y además de todo violenta. Pero cuando nosotros consideramos el estilo literario de Juan, que es la metáfora y no la literalidad, este problema se resuelve fácilmente. Si nosotros nos adherimos a la literalidad, a la textualidad, pues claro que tenemos un inconveniente, porque estamos hablando de que nuestra interpretación más obvia sería que aquellos que tienen el derecho, por decirlo así, de cantar este cántico nuevo delante del Cordero y delante de su Padre, victoriosos en el Sión celestial, en el Sión del cielo, en la Israel celestial, serían únicamente los vírgenes, los que se han mantenido solteros y no han sostenido ningún tipo de relación de índole sexual. Y esto es problemático porque hay en las Sagradas Escrituras un modelo de vida el cual le agrada al Señor, y estamos hablando del estado del matrimonio. Entonces sería improcedente que si por un lado el Señor bendice el matrimonio, por otro lado quienes tienen el derecho de cantar este cántico sean exclusivamente vírgenes. Entonces es un problema. Si nosotros nos adherimos, si nosotros suscribimos a la interpretación textualista, que es lo que hacen muchos grupos evangélicos, pues tenemos un grave problema. Pero nosotros tenemos que hacer uso de la hermenéutica, y justamente haciendo uso de la hermenéutica, considerando que se trata de un lenguaje metafórico y no literal, podemos resolver este inconveniente fácilmente. A grandes rasgos, a grosso modo, la característica de la virginidad hace alusión al estado sacerdotal de la iglesia. Este estado célibe hace alusión a la característica, a la potencia de la iglesia por cuanto su labor sacerdotal. Vean esto. Cuando nosotros vimos el texto de los dos testigos realizan una serie de acciones que representan a la iglesia en su conjunto. Pues si se han utilizado este tipo de símbolos a lo largo del Apocalipsis para poder aludir a la iglesia antes, pues bien vale la pena interpretar el texto a la luz de esos mismos símbolos, a la luz de esos mismos elementos. Así pues, si se habló de la iglesia previamente por medio de sus señales, por medio de su misión, por medio de sus capacidades y por medio de su servicio, así pues ahora se aborda la iglesia por medio de sus características. Entonces, la virginidad en primera instancia representa el estado sacerdotal de la iglesia, así como, por ejemplo, la siguiente parte: siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto representa
el carácter discipular de la iglesia, porque la iglesia es discípulo, o sea, los miembros son discípulos por antonomasia. No se puede ser cristiano y no ser discípulo. La única forma de ser cristiano es siendo discípulo. Es la única manera de poder ser cristiano, siendo discípulo. Entonces, la función, más bien la característica de la virginidad corresponde a la función sacerdotal, y así pues la característica de ser seguidor corresponde a la función de ser discípulo. Y por último, tenemos la parte del versículo 5. No se encontró ninguna mentira en sus labios. Esto corresponde a la labor profética, porque implícito está en que si no hay mentira, hay verdad. Es correcto. Si no hay mentira, hay verdad. En estos que participan en el cántico nuevo no se encontró ninguna mentira en sus labios, por cuanto sus labios estaban repletos de verdad. ¿Y a cuál verdad apuntamos? Pues al Evangelio. Por lo tanto, la iglesia es sacerdotal, la iglesia es discipular y la iglesia es profética. Bien, entonces, es fácil si nosotros hacemos uso justamente de estas herramientas exegéticas, de estas herramientas hermenéuticas, considerando los estilos literarios. Entonces, tenemos aquí una interpretación exegética. Desde este punto de vista, Juan entonces nos presenta previamente un conjunto de dificultades y ahora nos hace un llamado a la firmeza, haciendo eco del estado de la recompensa final para el remanente fiel. Bien, sí quisiera también puntualizar que previamente en el capítulo 7, ¿sí? En el capítulo 7 se nos da a conocer un conjunto de personas, un conjunto de siervos de Dios que fueron sellados para que pudieran estos ser protegidos de los juicios que estaban próximos a suceder. ¿De acuerdo? Esto lo podemos recordar leyendo el capítulo 7 y situándonos de manera muy particular en los versículos del 2 al 4. Por ejemplo, también vi otro ángel que venía del oriente y que tenía un sello del Dios viviente. Este ángel gritó con voz fuerte a los otros 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y del mar: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que así fueron señalados: 144,000 de entre todas las tribus israelitas. Bien, entonces, si se dan cuenta, tenemos un número que tanto en Apocalipsis 7 como era en Apocalipsis 14, de hecho se repite, ¿verdad? Tenemos un número que coincide. Y respecto a la marca, en ambos casos es la misma: el nombre del Cordero, por supuesto, y el de su Padre. Y el objetivo de marcar a estas personas, por lo menos en Apocalipsis capítulo 7, fue preservarlos de los juicios que estaban sobreviniendo. Y no obstante, en Apocalipsis capítulo 14 se les ve a los sellados triunfando. Pero triunfando en particular, ¿de qué? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cuál es el triunfo? ¿Qué es lo que se está celebrando? Pues bien, a grandes rasgos podemos decir que la celebración hace alusión a la preservación, a la perseverancia en medio de la prueba, al estar de pie en medio del juicio. ¿Y qué más? ¿Qué más alegría que el salir aprobados de todos estos tiempos, ¿no? ¿Qué mejor? Y como siempre lo he citado, y sobre todo en los últimos capítulos, en los últimos estudios, en el Apocalipsis tenemos tesis y antítesis. En este caso, una tesis representa una función, una aseveración, un estado
que tiene un significado y que se debe comprobar. Mientras que la antítesis es completamente lo contrario, es el estado opuesto de esta aseveración. Entonces, así como nosotros tenemos tanto en capítulo 7 como en capítulo 14 una marca que en este caso representa el nombre del Cordero y el de su Padre, que en todos los casos es una marca que corresponde únicamente a los suyos, es una marca que está dada, que está configurada, que está pensada para los suyos y para preservar a los suyos. En todos los casos es el mismo orden de la marca. Hay una antítesis de la marca y esa antítesis la pudimos estudiar en el capítulo anterior, en Apocalipsis capítulo 13, de manera muy particular en el versículo 16, en donde nos dice lo siguiente: además hizo el monstruo de la tierra, que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. En todos los casos, la marca en cuestión es el nombre de aquel al que se le rinde lealtad. Esa es la cuestión. Si estás marcado con el de la bestia, entonces le rindes la lealtad a la bestia. En cambio, si estás marcado con el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, le rindes lealtad al Cordero y al Padre. No hay más. La marca en todos los casos representa a aquel al que se le rinde servicio, aquel al que se le rinde lealtad. Y hoy en día esto es bastante revelador. ¿Por qué? Muy a menudo nos dejamos marcar por ciertas circunstancias, por ciertos escenarios, por ciertos sistemas, por ciertos personajes, por ciertos hábitos nos dejamos marcar. Nos dejamos marcar por el dinero, nos dejamos marcar por el egoísmo, nos dejamos marcar por el orgullo, nos dejamos marcar por las pasiones, nos dejamos marcar por un partido político, nos dejamos marcar por un sistema de gobierno, por una corriente filosófica. Habría que preguntarnos entonces a qué le rendimos lealtad, a qué le somos fieles. Porque una vez que nosotros identifiquemos en dónde está nuestra fidelidad, sabremos por quién estamos marcados. Y eso es especialmente importante y poderoso porque nuestra iglesia hoy en día le rinde lealtad a muchas cosas, a muchas entidades. Y esto es triste, porque esto es lo que nos hace arrodillarnos ante pequeñas bestias, ante insignificantes bestias. Sin darnos cuenta, estamos asociados a esta lealtad y a esta consideración y nos vamos alejando cada vez más del Señor. Nos vamos distrayendo con el mundo, nos vamos perdiendo entre maquinaciones, filosofías, necesidades, nos vamos desvirtuando, dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios y comenzamos a alimentarnos del mundo. Y aquí no hay ambigüedad. Si estamos marcados por el Señor, a Él le servimos. Pero si no estamos marcados por el Señor, ¿a qué le servimos? Dice la misma Escritura, ¿no? Dime dónde está tu corazón y te diré dónde está tu tesoro. Esa es justamente la situación. Pues bien, con esto en mente, vamos a releer el versículo 1. Y miré, y he aquí el Cordero en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Bien, entonces, este es lo primero, que ya
ya comentamos un poco al respecto, ¿no? Son 144,000 sellados, el sello es el nombre del Cordero y al mismo tiempo el sello es el nombre del Padre del Cordero. Y lo primero que nos tiene que llamar la atención es ¿dónde están? Están en el monte Sión. Eso es lo que primero nos tiene que llamar la atención. Bien, el carácter de esta visión a mí por lo menos me parece bastante sorprendente, ¿no? Juan a menudo en sus visiones ve, a menudo en sus visiones oye, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vemos inmediatamente en el versículo 1 del capítulo 14, y miré. En otras traducciones, y vi. Y en el versículo 2 vemos inmediatamente, luego oí o escuché. Entonces Juan en sus visiones acompaña dos elementos sensoriales, si me permiten decirlo así, ver y oír. Y estos elementos sensoriales a menudo están muy bien detallados por él. En este caso, en el versículo 1, lo que ve está delante de él. Vi delante de mí, ¿no? Cuando dice la palabra he aquí, también se utiliza muy a menudo como equivalencia de traducción delante de mí. Estas dos expresiones suelen ser equivalentes, he aquí y delante de mí. Entonces, esta visión que tiene está muy bien detallada, la ve y la posición en la que la ve es delante de sí mismo. Estaba de pie el Cordero en el monte Sión. Y acompañado este Cordero por estos 144,000 que tienen el nombre escrito en sus frentes. Y como ya lo habíamos establecido, esta marca viene inmediatamente después de que se expone la marca de la antítesis. En este caso, la marca de la bestia del capítulo 13, a decir verdad, la que es una marca numérica, un número de hombre, 666. En el capítulo anterior estipulábamos que esta marca, la del 666, número de hombre, está fundamentalmente suscrita a la gematría. La gematría es una disciplina, vamos a ponerlo así, judía, cuyo mecanismo funciona de la siguiente manera: es asignar un valor numérico a cada una de las letras del alefato, muy bien, es decir, del alfabeto hebreo. Así pues, cada una de las letras tiene un valor numérico y se pueden encriptar con la gematría nombres, palabras, expresiones, mensajes. O sea, funciona como una suerte de código, algo así como lo que en nuestros tiempos pudiera ser el código Morse. El código Morse está fundamentalmente basado en puntos y líneas y, como su nombre lo dice, codifican algo, codifican un nombre, codifican un mensaje. Y el código Morse pues se utilizaba en el contexto de las guerras. Así pues, también la gematría se utilizaba en el contexto de transmitir mensajes que pudieran verse en un determinado momento impedidos de manera peligrosa, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que no se pueden decir, pero se tienen que mandar a decir. Pues el mecanismo para mandarlas a decir es mediante la encriptación. Así pues, la gematría es una forma para poder encriptar mensajes. Y en este caso, el 666 corresponde al nombre de Nerón César. ¿Quién es Nerón César? Bueno, pues es el emperador de Roma, bajo el cual, de hecho, la ciudad se incendia, se acusa a los cristianos del incendio. Esto lo podemos corroborar si leemos el libro de historias de Tácito, y luego entonces comienza una encarnizada persecución en contra de los cristianos.
esta persecución en distintos frentes, una persecución política, una persecución económica, una persecución social, una persecución religiosa, que no solamente concluía en el detenimiento o en el aislamiento de los cristianos, sino que derivaba directamente en la muerte de los mismos. Por ejemplo, el versículo 17 del Apocalipsis 13 nos dice una de las consecuencias inmediatas de el no suscribirse al culto imperial. Nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. O sea, el impedimento económico, la crisis económica, era una consecuencia inmediata de no someterse al culto imperial. Recuerden que en este contexto el emperador se determinaba a sí mismo como Dios. Esos eran los nombres blasfemos que tenían en contra de Dios, del Dios verdadero. Entonces, una consecuencia inmediata de no participar de este culto imperial era la muerte, el aislamiento, la crisis. Esas eran las consecuencias inmediatas. Pero en todo momento es la antítesis, ¿no? Y aquí vemos justamente algunas implicaciones. De entrada, antes de pasar a quién era el Cordero, con respecto a la parte de delante de mí, el famoso he aquí, hay otras equivalencias también en Apocalipsis. En este caso, y vi, y he aquí, y miré, y he aquí, son equivalencias en todo momento. Lo vemos en Apocalipsis 4, versículo 1, en 6, versículo 2, en 6, versículo 5, en capítulo 6, versículo 8, en 7, versículo 9, en 14, 14 también lo vemos, y en 19, 11. En todos los casos tiene un sentido, y es dar dramatismo a la escena. Ese es el objetivo, dar dramatismo. El término griego original que se utilizó para la parte de delante de mí, y vi, y he aquí, y miré, es eidon kai idou. Así es como se pronuncia, eidon kai idou. Pero bueno, eso nada más es un por cierto, ¿no? Ahora, bien, con respecto a quienes participan en este primer versículo, el Cordero en primera instancia. ¿Quién es este Cordero? Bueno, pues es el mismo Cordero del capítulo 5 y el mismo Cordero del capítulo 7. Vamos a ir un poco atrás para poder ver quién es este Cordero. Entonces nos dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Entonces, en medio del trono, estamos hablando del trono celestial, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, vi un cordero. Estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Muy bien, entonces, reitero, este cordero que nosotros vemos en 14, versículo 1, es el mismo cordero del capítulo 5 y del capítulo 7. Pero aquí en el capítulo 5, de hecho, se nos da a conocer, para mi gusto, con mucha precisión, quién es este cordero. De entrada, ¿de dónde emerge? Muy bien, el capítulo 5 nos dice inmediatamente que el Cordero emerge del trono. ¿Y quién está sentado en el trono? Dios, el Señor. Él está sentado en este trono. Y alrededor de este trono, en círculos concéntricos, se encuentran seres celestiales de distintas órdenes, de distintas clases. Pero ojo que el resto de los seres celestiales que forman parte de esta misma escena cósmica
de esta misma escena del trono de Dios, del trono en el cielo, están alrededor y no dentro del trono. Es, sin embargo, este Cordero el que sale de en medio del trono y de en medio de todo este crecimiento concéntrico de círculos que están justamente alrededor del trono. Entonces, quiere decir que el Cordero que está emergiendo del trono, que proviene del trono, tiene la misma dignidad, la misma sustancia que el que está sentado en el trono. Así es pues que nosotros definimos que el Cordero es cosustancial con el que está sentado en el trono. En nuestros credos, en el credo niceno-constantinopolitano, por ejemplo, lo que se expone es esto: creemos en Dios Hijo cosustancial con el Padre, porque son de la misma sustancia, son de la misma esencia, son de la misma naturaleza. Tienen atributos distintos, incomunicables entre sí, pero son cosustanciales, son de la misma sustancia. Entonces, de entrada, este Cordero es de la misma sustancia que el Padre, es de la misma sustancia que el que está en el trono. Vamos a continuar. Este Cordero estaba de pie, quiere decir que está vivo este Cordero. No obstante, se veía que había sido sacrificado. En pocas palabras, lo que Juan quiere dar a conocer, lo que Juan quiere dar a entender, es que este Cordero tenía las marcas de la muerte. Este Cordero en un tiempo había muerto, había estado muerto, había sido sacrificado. No obstante, en el momento de la visión, este Cordero está de pie. Quiere decir que si bien ha muerto, ha vuelto a la vida. Dicho lo anterior, reconociendo que el Cordero es consustancial con el que está sentado en el trono, y esto está perfectamente descansando en la persona de Jesucristo, es también en la persona de Jesucristo donde podemos evidenciar las marcas de la muerte y, no obstante, la victoria sobre la muerte. Por lo tanto, tenemos razones suficientes hasta este momento para poder detectar, para poder determinar que es Jesucristo el Cordero que se presenta en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 7 y ahora en Apocalipsis 14. Además, lo que viene a continuación es indispensable de entender. Toma el rollo. Pero antes de que tome el rollo tenemos que ir un poco atrás. En Apocalipsis capítulo 4, básicamente en Apocalipsis capítulo 4, y después en Apocalipsis capítulo 5 hay un marco referencial de qué está pasando con el rollo. Porque es un rollo que nadie puede abrir, es un rollo que nadie puede leer, que nadie puede conocer su contenido, ni incluso un ángel poderoso, que es quien estaba preguntando a gran voz: ¿quién es digno? Escuchen esto, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos para poder conocer el contenido del rollo? Y nadie fue capaz de hacerlo, porque el contenido del rollo son los juicios, y son juicios de orden moral. Una moral completamente objetiva, una moral que únicamente corresponde a Dios ejercer. Así pues, este Cordero que emerge del trono y que además estuvo muerto, pero ahora está de pie, es el único con la dignidad para poder tomar el rollo, y no solamente tomar el rollo, sino que desatar su contenido, considerar el contenido. Y lo que viene a continuación es todavía más importante, ¿no? Los ancianos que estaban adorando previamente al que estaba sentado en el trono, ahora son los que adoran al Cordero con arpas, con oraciones y con un cántico nuevo. ¿Y qué dice el cántico?
Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramado tu sangre redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Aquí lo que estamos escuchando, queridos hermanos, es un cántico nuevo que se vuelve a mencionar como concepto en Apocalipsis 14. Estos 144,000 que estaban sellados con el nombre del Cordero, delante del Cordero, están cantando un cántico nuevo. Y ese cántico nuevo era resultado de su fidelidad. Y ojo aquí, tenían 3 características. Eran vírgenes, seguían al Señor y no había mentira en sus labios. Hace un momento dijimos que la virginidad corresponde a la función sacerdotal de la iglesia. El ser seguidores corresponde a la función discipular de la iglesia, y el no decir mentira corresponde a la labor profética. Si no hay mentira, hay verdad, y la verdad es el evangelio. Y vean lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. De ellos hiciste un reino. Esto dice el cántico nuevo. Hiciste ¿qué? Sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Sacerdotes y reyes, en su conjunto, la iglesia. Porque la iglesia tiene labor sacerdotal, labor de rey y labor de profeta. Muy bien, entonces hemos comenzado a comprender que el Cordero de Dios es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y los seguidores que están allí delante del Cordero son quienes confesaron a Jesús como el Señor durante su vida mortal. Vean, lo que viene a continuación es bastante interesante. Segunda de Esdras presenta un paralelismo en nuestro texto. Miren, vamos a nuestros textos, por favor, y vamos a leer Segunda de Esdras. Muy bien, capítulo 2. Por favor, vamos a nuestros textos. Por cierto, Segunda de Esdras, por eso es que no la estamos encontrando acá. Segunda de Esdras es por concepto deuterocanónica, pero permítanme. Bien, Segunda de Esdras, capítulo 2, versículos del 42 al 47, presenta un paralelismo bastante interesante para el texto que estamos leyendo nosotros en este momento. Bien, ¿qué está ocurriendo? Bueno, una multitud de personas están sobre el monte Sión, que por consecuencia es Jerusalén, cantando himnos de alabanzas al Señor. Entre todos los que están allí cantando estos himnos de alabanza, hay una persona, hay un joven que tiene ciertas características. La más sobresaliente es que tiene una estatura bastante considerable, en teoría, distinta a la estatura de los demás participantes de este coro de alabanzas. Y la cuestión es que este joven de elevada estatura está poniendo coronas sobre las cabezas de las personas que estaban participando en dicha estructura de alabanza. Luego entonces Esdras se pone de alguna forma a investigar, ¿no? Se pone a investigar de quién se trata básicamente este personaje. Y así pues es un ángel el que le explica, el que termina por explicarle a Esdras qué es lo que está ocurriendo. Bien, la muchedumbre, son muchísimos, no los puede contar Esdras, están alabando al Señor con cánticos impresionantes. El joven alto tenía una completa diferencia del resto, y reitero, estaba poniendo corona sobre las cabezas del resto de los cantantes. Ahora viene la explicación del ángel, porque Esdras pregunta, bueno, ¿de quién se trata este personaje? Bueno, el ángel le explica a Esdras que estas personas son las que se quitaron la ropa de mortal y se pusieron la ropa de inmortal, una ropa inmortal, y la razón por la cual se despojan de su mortalidad y ahora adquieren la inmortalidad. Escuchen bien esto, porque el paralelismo es impresionante. Por confesar el nombre de Dios. Esa es la razón por la que
estas personas, los que cantan en el monte Sión, ahora son inmortales. Pero vean esto, porque si verdaderamente el monte Sión, al cual nosotros estamos haciendo referencia, se tratara de la Jerusalén terrenal, no tendría ningún sentido que hubiera personas con inmortalidad, despojadas de la mortalidad y por cuanto inmortales, presentes en esa Jerusalén, en la Jerusalén terrenal. Entonces el monte Sión, al que se hace referencia en Esdras y que es un exacto paralelismo en Apocalipsis capítulo 14, no puede ser la Jerusalén celestial. El monte no puede ser la Jerusalén terrenal, tiene que ser la Jerusalén celestial. Por lo tanto, en el marco de interpretación, en todo momento, el monte Sión responde a la Jerusalén celestial. Luego viene algo más interesante. Cuando Esdras pregunta por el joven, el hombre, el ángel le responde que es el Hijo de Dios, a quienes ellos defendieron y confesaron con valentía en la tierra. Entonces Esdras se entera que el joven que les está poniendo coronas a los cantantes, por decirlo así, es el Hijo de Dios. Luego más tarde en Esdras 13 también vemos que los judíos esperaban que el Mesías apareciera en el monte Sión con una gran multitud. Algo que también podemos ver si leemos Miqueas capítulo 4 versículos del 6 al 8, Joel 2:32 e Isaías 11 del 9 al 12. O sea, está perfectamente bien sustentado allí. Ahora, ya vimos quién es el Cordero. Bien, el mismo del capítulo 5, el mismo del capítulo 7, el que había sido muerto en un tiempo, pero ahora está de pie. El Cordero que emerge del trono, el Cordero que toma el rollo porque tiene la dignidad para tomarlo, el Cordero que recibe la adoración de los distintos seres celestiales que están rodeando el trono de Dios, y ahora el Cordero que le da dignidad a quienes lo han seguido durante toda su vida. Dignidad que permite despojarse del carácter mortal, de la naturaleza mortal, y adquirir la inmortalidad misma que permite estar en su presencia, alabándole, cantándole, alabándole mediante himnos. Ahora bien, ¿quiénes son los que están en su presencia? Pues el mismo marco, la misma coyuntura nos lo dice. Son 144,000, que en este caso leemos en el capítulo 14, pero curiosamente tenemos también el mismo número en el capítulo 7 y ya lo leímos previamente. Ambos representan sin lugar a dudas, y lo vimos desde que vimos capítulo 7, a todos los redimidos a lo largo de la historia. El versículo 4 los describe como un grupo de santos muy especiales. Estos están consagrados a Dios de un modo muy especial. Su principal característica es el celibato. Bien, quiere decir que son vírgenes. Es más, se hace una puntualización, una precisión. No se han contaminado con mujeres. Por lo tanto, todo pareciera indicar que son hombres. En pocas palabras, un grupo muy especial que dista mucho de ser igual al del capítulo 7. Recuerden que en capítulo 7 también tenemos un grupo de 144,000, pero a estos 144,000 del capítulo 7 su principal característica eran de las tribus de Israel. Y en este capítulo 14, los 144,000, su principal característica es el celibato, que no se han contaminado con mujeres, ¿no? Entonces la única opción es que sean vírgenes y que sean hombres. Eso es lo que de pronto parece en el versículo 4. Sin embargo, si leemos el resto de los componentes, podemos percibirnos de que se trata de un grupo mucho más amplio. En primera instancia, los salvados de entre los hombres como primera ofrenda para Dios y el Cordero, ¿no? O sea, se trata
de un grupo de personas que han sido rescatados de en medio del mundo, no necesariamente de la tribulación, no necesariamente de las crisis, sino del mundo en su conjunto, del mundo en su totalidad. Y por otro lado, estas personas son seguidores del Cordero y además no se encuentra mentira en sus labios por cuanto son intachables. Entonces esto amplía la identidad del grupo. Y reitero, esta porción ha provocado muchísimos problemas de interpretación, sobre todo cuando se intenta hacer encajar el Apocalipsis en un marco de literalidad, de textualidad, cuando claramente el lenguaje apocalíptico es normalmente metafórico. Si nosotros hacemos uso del recurso literario, en este sentido la metáfora, como el principal eje de configuración del Apocalipsis, ya no tenemos el mismo problema. Ahora entonces empezamos a entender a la descripción de la iglesia, y no es que la iglesia deba ser célibe o que la iglesia únicamente esté conformada por personas vírgenes, sino que se han mantenido vírgenes en el sentido espiritual. No han claudicado, no han alabado, adorado o no se han sometido a falsos dioses ni a ídolos, sino que en todo momento han sido fieles al Cordero, y es en ese contexto que la iglesia es virgen, es en ese contexto que la iglesia es célibe, y por cuanto brinda la labor, la capacidad de ejercer la labor sacerdotal de la iglesia. ¿Por qué entonces hay un paralelismo entre Apocalipsis 7 y un Apocalipsis 14? ¿Por qué son 144,000 en el 7 y 144,000 en el 14? Porque esto representa que ninguno, absolutamente ninguno, en ningún momento de la historia, en ninguna parte, se han perdido. Los mismos que fueron marcados desde antes de la fundación del mundo, son los que comparecen ante el Cordero, son los que se presentan ante el Cordero cantando un cántico nuevo. Ninguno se ha perdido. Vamos a leer el Evangelio de Juan, y en este caso el capítulo 17, versículo 12. Evangelio de Juan 17, 12. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Recuerden, y ninguno de ellos se perdió, sino el que de por sí se tenía que perder para que se cumpliese la Escritura. Y luego vemos 18:9, en donde hay una expresión similar. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Vean, 144,000 pre-tribulación, 144,000 post-tribulación. Ninguno se ha perdido. La repetición del número tiene un solo significado: ninguno se ha perdido, salvo los que estaban destinados a perderse. Esto, queridos hermanos, es la predestinación. Nosotros vamos, por favor, a Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos desde el versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa
de su voluntad. Vean lo que nos dice el apóstol Pablo. Nos escogió desde antes de la creación del mundo. Y nos escogió para una sola razón, para que fuésemos santos. ¿Y cuál es la razón de la santidad? ¿No? ¿Qué significa la palabra santo? Significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del resto, apartado del mundo. Y esto no es algo que nos haga despreciar a los demás. No es algo que nos haga desestimar al resto. Si el Señor ha apartado a algunos para salvación, ha apartado a muchos para salvación y a otros para condenación eterna, es única y exclusivamente por su santa y soberana voluntad. Pero es algo que nosotros no podemos constatar. Es algo que no podemos constatar, más podemos estimar. Y tenemos que preguntarnos a quién servimos. Allí está la respuesta. Porque justamente este tema se tiene que tratar siempre con detenimiento, se tiene que tomar con mucha calma y sobre todo con mucho cuidado. Porque aquí es donde hace eco la expresión del Señor Jesucristo cuando dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y esto para muchos es motivo de preocupación. ¿Cómo sé si estoy en el camino del Señor, que he sido seleccionado para salvación? Pues bien, si bien nosotros no lo podemos concertar en nosotros mismos, lo podemos estimar y tenemos que responder a la pregunta ¿a quién servimos? Porque claramente dice Pablo, nos ha apartado para poder ser santos. ¿Y en qué consiste la santidad? Según Apocalipsis capítulo 14, en la labor sacerdotal de la iglesia, en ser discípulos de Cristo y en la predicación del evangelio. Por eso el celibato de la iglesia y no del individuo. Por eso el ser seguidor del Cordero por donde quiera que va, y por eso despreciar la mentira para poder aceptar la verdad. En eso consiste la santidad. ¿Y cuál es el efecto de la santidad según Efesios capítulo 1, versículo 5? Bueno, versículo 4. Estar por defecto en su presencia. Por su amor. Nos ha adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo. En eso consiste. Pues bien, sobre la predestinación, que tiene muy buenas bases paulinas, tenemos la confesión de fe de Westminster, que es la que todos confesamos. Y voy a permitirme citarla para ustedes. 3.3. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna y otros para muerte eterna. 3.4. Estos ángeles y seres humanos, así predestinados y preordenados, están particular e inmutablemente designados, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. 3.5. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, antes que fueran puestos los fundamentos del mundo, por su pura y libre gracia y amor, sin la previsión de la fe o buenas obras, o la perseverancia en ninguna de ellas, o de cualquier otra cosa que haya en las criaturas, como condiciones o causas que le muevan a ello, y todo para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta acá. Lo que nos quiere decir es lo siguiente. El Señor, desde antes de que pusieran los fundamentos del mundo, ya había destinado un número para salvación y un número para condenación. Por eso el Señor Jesucristo dice: Padre, no he perdido ninguno de los que me has dado, salvo el que estaba destinado o predestinado para que se cumpliesen las Escrituras. Así pues, Judas, el Iscariote, el traidor, estaba predestinado para la muerte eterna y además para ser el instrumento mediante el cual pudiese darse Jesucristo al Sanedrín, pudiera someterse a él. Así Judas se hubiera opuesto, así Judas no hubiera querido, estaba predestinado. Mas los que estaban predestinados para salvación son los que Esdras y Juan
pudieron ver delante del Cordero rindiendo alabanzas, en este caso himnos, mediante la visión de Esdras, y cánticos nuevos mediante la visión de Juan. ¿Cómo los elige el Señor? Bueno, por consejo secreto y beneplácito de su voluntad. ¿Los escoge por su fe? No. ¿Los escoge por sus buenas obras? No. ¿Los escoge por su perseverancia? No. ¿Los escoge por alguna otra cosa que haya en ellos? No. Los escoge por su voluntad. Y para una sola razón: alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir que su voluntad, la voluntad del Señor, está sujeta a una de sus características intrínsecas, la gracia. Y la gracia es una inclinación que Dios tiene hacia los hombres, hacia el género humano, sin que el género humano la merezca. Interesante. Vamos a seguir leyendo la Confesión de Fe de Westminster. Puesto que Dios ha designado a los elegidos para gloria, así también por el eterno y más libre propósito de su voluntad, ha ordenado los medios para ello. Pongan atención aquí, por aquí se resuelve este gran problema. Por lo cual los que son elegidos, estando caídos en Adán, escuchen bien esto, son redimidos. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Cristo. Eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu. Decía yo hace un momento, no podemos tener certeza, pero podemos sentirlo. Siendo que llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, que obra en su debido tiempo, justificados, adoptados y santificados, por su poder son guardados para salvación por medio de la fe. No hay otros que sean redimidos por Cristo, eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvos, sino solamente los elegidos, la iglesia. Pero cuando nosotros hablamos de la iglesia, no hablamos de las instituciones, porque en cada institución, en cada denominación, en cada confesión hay remanente fiel. Entonces la iglesia es el remanente fiel y no la institución. 3:7. Al resto de la humanidad por su pecado, agradó a Dios pasarla por alto y destinarla a deshonra e ira, según el inescrutable consejo de su propia voluntad, por el cual extiende o retiene misericordia como a Él le place, para la gloria de su poder soberano sobre las criaturas, para la alabanza de su gloriosa justicia. No es que Dios sea injusto, es que es soberano. Es que esto es lo que a muchos a veces nos cuesta comprender. Es soberano y su voluntad está dada, su voluntad está dicha. Él conoce el número, no puede crecer ni puede decrecer. Por eso es que muchos decimos, la salvación no se pierde, porque no depende ni de tus obras, ni de tu fe, ni de tu perseverancia. Estos son resultado de tu llamamiento. Depende solamente exclusiva y determinantemente de la voluntad de Dios para la alabanza de su gloria, de su gracia y su justicia. ¿Dónde podemos encontrar esto? En el capítulo 3 de la Confesión de Westminster del decreto eterno de Dios. ¿Muy bien? Continuamos. Vamos a leer el 14 del versículo 2 al versículo 3. Y oí una voz del cielo, como voz de muchas aguas y como voz de un gran trueno. Y la voz que oí era como de cítaras que citareaban sus cítaras. Citaristas que citareaban sus cítaras y cantan como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Muy bien. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000, los que habían sido rescatados de la tierra. Reitero, como en el resto de sus visiones, Juan ve, Juan oye. Hace un momento lo vimos en el versículo 1 como ve, y ahorita en el 2 y en el 3 vemos como oye. ¿Y qué es lo que escucha en particular? Pues escucha un conjunto de citaristas, aquí lo vemos en la Biblia textual, un conjunto de citaristas que citareaban con sus cítaras. No es cacofonía ni es repetición, es énfasis, así es el estilo literario. Se escucha un cántico, su contenido no está descrito,
este cántico se describe como un cántico nuevo, poderosamente similar a la expresión de Apocalipsis capítulo 5, un cántico nuevo en Apocalipsis capítulo 5 que estaba intrínsecamente asociado, adherido a los seres angelicales o celestiales de distintas clases y órdenes en el capítulo 5, más ahora en Apocalipsis capítulo 14 quienes se encargan de esto son los 144,000 que estaban sellados y que por concepto perseveraron. Ninguno podía aprender el canto, sino solamente los que fueron salvados de entre los de la tierra, los redimidos. Y por concepto era un canto melódico, de gran esplendor. Ahora, lo que Juan oye es una gran cantara. Por ejemplo, la New Jerusalem Bible lo describe de la siguiente manera: el fragor del océano. ¿Sí? O sea, se escucha intenso, como aguas. Muy bien. Como una cascada, como el retumbar de un fuerte trueno, ¿no? Como una cascada, como agua. Reitero, la New Jerusalem Bible nos dice el fragor del océano. O sea, nótese justamente la sensación de Juan, ¿no? Algo que podemos, de hecho, ver, una figura que podemos ver en Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Ezequiel utiliza esta misma figura. Ezequiel 1:24. Y oí también el ruido que hacían las alas cuando avanzaban. Eran como el ruido del agua de un río crecido, como la voz del Todopoderoso, como el ruido de un gran ejército. Cuando se detenían, bajaba ese ruido, ¿no? Entonces, Ezequiel hace alusión a esta figura para poder describir el séquito, la escolta de querubines que están en torno al trono de Dios. Y también lo usa con respecto a la voz de Dios acercándose a su gloria. En Ezequiel capítulo 43 vemos algo parecido. Vean, 43:2. El hombre me llevó a la puerta oriental y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Se oía un ruido muy fuerte, como un río caudaloso, y la tierra se llenó de luz. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que se hace referencia a un ruido que es semejante, se describe como las aguas tempestuosas, como el fragor del océano, como el estruendo de una gran catarata, como el estruendo de una gran cascada, en todos los casos es referente al impresionante sonido, ¿no? Es un sonido hasta cierto punto ensordecedor. Ya Juan había utilizado también la figura del trueno previamente en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Luego vi el cordero cuando rompía el primero de los sellos y oí uno que de aquellos 4 seres vivientes decía con voz que parecía un trueno: ven, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante en el 19, versículo 6, en donde vamos a poder leer lo siguiente: oí también algo como las voces de mucha gente, como el sonido de una cascada de fuertes truenos que decían: aleluya, porque ha comenzado a gobernar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Entonces hay allí un sonido impresionante, un sonido portentoso, un sonido que asemeja el fragor del océano, una gran catarata, una gran cascada, un río caudaloso. Esa es justamente la sensación del cántico nuevo, ¿no? No se trata de un coro angelical, no se trata de un coro de querubines, no se trata de un coro de un séquito de ángeles, sino de un himno de redención. Hay que traer a la mente nuevamente lo que habíamos platicado respecto a Esdras: un cántico de liberación, un cántico de redención, un cántico de victoria, que podían únicamente cantar a aquellos que han pasado una experiencia, ¿sí? Estos solamente pueden cantarlo, este cántico,
los que han pasado una experiencia. El término griego que se utiliza aquí es la palabra mantano, así con H, T-H-A-N-O, mantano, y significa aprender o adquirir un conocimiento mediante la práctica o la experiencia. Entonces, este cántico que están cantando solamente lo pueden cantar aquellos, ninguno podía aprender el canto sino los que fueron sellados y salvados de entre los de la tierra. Pero la palabra aprender, reitero, que se está utilizando en esta porción del Apocalipsis es el término en griego mantano, que quiere decir aprender, adquirir conocimiento mediante la práctica o la experiencia. Eso significa mantano. Bien, entonces quiere decir que quienes están cantando este cántico nuevo han experimentado algo, han tenido una experiencia. Y es justamente esta experiencia de la perseverancia. Son los que han pagado el precio de la perseverancia en la fe. Y esto les brinda como resultado la experiencia, el entonar un cántico de victoria. Pero vean lo más importante de todo esto. ¿Desde dónde cantan estas personas? Cantan desde el trono. Cantan delante del Cordero, sellados, redimidos, pueblo santo, pueblo sacerdotal, pueblo discípulo, pueblo evangélico, pueblo que brinda sacrificios y el sacrificio está en su propia persona, pueblo que sigue los pasos del Cordero, pueblo que no miente, pueblo que persevera en el amor, pueblo que persevera en la verdad, pueblo que persevera a los pies del Cordero. Entonces, como en otros cánticos nuevos, el tema principal de este cántico es la liberación. Para muestra un botón, por favor, acompáñenme al Salmo, por favor, al Salmo, capítulo 96. Bien. Salmo 96, versículo 1. Canten al Señor una canción nueva. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien día tras día su salvación. Hablen de su gloria. Hablen de las maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, ¿no? La salvación, la liberación. Vamos al 98.1. Salmo 98. Canten al Señor una canción nueva porque ha hecho maravillas. Ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones, ha tenido presente su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. Finalmente al 144.9. Bien. 144. Señor, voy a cantarte una canción nueva. Voy a cantarte himnos con el salterio. Tú que das la victoria a los reyes. Tú que libraste a tu siervo David. Líbrame de la espada mortal. Líbrame del poder de la gente extraña, de los que dicen mentiras y levantan su derecha para jurar en falso. Entonces, esta gente, esta muchedumbre, estos redimidos, cantan delante del trono con alegría, con júbilo por la salvación, por la liberación, por la victoria del Señor. Ahora bien, los que han sido rescatados de la tierra no significa necesariamente que hayan salido físicamente de ella, sino que fueron separados desde un principio de los malos, de los impíos, de los infieles, ¿no? En este caso, de los que navegaron con filosofías perniciosas. Muy bien, entonces, desde esta perspectiva, los moradores de la tierra hace referencia, por supuesto, a los que no fueron separados, sino que fueron en cambio marcados para perdición y no
están delante del Cordero cantando estos cánticos. Características de los cantantes que ya las hemos abordado y por eso vamos a concluirlas rápidamente, vamos a abordarlas rápidamente. Son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes, son célibes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, son sin mancha. Eso es lo que nos dice la traducción de la Biblia textual. El asunto de la virginidad, reitero, ha sido ampliamente discutido. Tenemos dos posibles interpretaciones. La primera, reitero, son un grupo de santos de élite, un grupo de santos muy especiales, tienen un elevado rango espiritual, renunciaron al matrimonio, son célibes, son vírgenes. Jesús nuestro Señor, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 12, habló con aprobación acerca de la virginidad, acerca de los que comprometen su soltería, comprometen su celibato. Hacemos alusión exclusivamente a los eunucos fieles de la época, Mateo 19, 12, pueden ustedes buscarlo posteriormente. Pero nuestro Señor dio aprobación para su voto de celibato. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7 y en el 7:1 y en el 7:32, habló acerca de la continencia sexual para poder servir de manera adecuada al Señor. Es más, él se pone como ejemplo de soltería, ¿no? Que si pueden permanecer solteros, pues mucho mejor, dice Pablo, ¿no? Eso no implica que no puedan servir en matrimonio, pero si son solteros, pues cuanto mejor. Más tarde en la historia de la iglesia tenemos a Marción, un padre apostólico, más bien un erudito, que abogaba para que la iglesia únicamente fuera configurada por creyentes célibes, por creyentes que dieran votos de castidad, y se cree que Orígenes, un teólogo y apologeta, se realizó una castración para poder asegurar la castidad, ¿no? O sea, tenemos aquí cosas impresionantes. Tenemos desde las recomendaciones de Mateo 19, dadas por nuestro Señor Jesús, en 1 Corintios 7, dadas por Pablo, hasta los casos de Marción y de Orígenes. No obstante, tenemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento favorecen el argumento de la sexualidad en el matrimonio y lo aprueban con total seguridad. A decir verdad, tenemos el caso de Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24, donde nuestro Dios hace varón y mujer, los hace uno para el otro y bendice su unión. Mateo 19 del 4 al 6, donde se habla acerca del matrimonio y de su unión como indisoluble. Y tenemos a Pablo, al mismo Pablo de 1 Corintios, ahora en Efesios 5 del 31 al 32, donde da una exposición del elevado concepto del matrimonio y de hecho equipara la relación del matrimonio hombre-mujer con la relación que Jesucristo tiene con su iglesia. Entonces, si bien por un lado tenemos el consejo del celibato, por otro lado tenemos la situación del matrimonio, ¿no? Entonces, lo único que nos queda para resolver este problema, para resolver esta situación, es considerar que el carácter célibe de los que están presentes cantando delante del Cordero representa a la labor sacerdotal de la iglesia. Pero miren, ya en el Antiguo Testamento se utilizaba la figura de la virginidad para poderse referir a Israel, ¿no? Como el Israel fiel. Por ejemplo, lo tenemos en Segunda de Reyes, en Lamentaciones 2, en Jeremías 18, en Amós 5. La Virgen hija de Sión. También, por ejemplo, lo tenemos cuando la nación cae en idolatría y se le considera una mujer prostituta, es la antítesis, en Jeremías 3:6 y en Oseas 2:5. Y por otro lado también lo vemos con Pablo en 2 de Corintios 11:2, cuando Pablo dice: os desposé a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿no? Haciendo alusión a la iglesia. Entonces, en este pasaje se presenta a los 144,000 como la esposa de Cristo, que luego vamos a ver en Apocalipsis 21:9. Entonces, la virginidad no es al individuo que forma parte de la iglesia, sino a la iglesia en sí mismo. Por otro lado, tenemos a los que van a donde quiera que vaya el Cordero,
no significa que vayan siguiendo los desplazamientos actuales de nuestro Señor Jesucristo, sino a su ejemplo mientras estuvo en la tierra, y particularmente siguieron las instrucciones que Él dejó, ¿no? Así pues, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, esto no es necesariamente hacer eco del martirio, sino eco de la fidelidad hasta el final, perseverar sin chistar, perseverar sin evadir nuestra responsabilidad como cristianos. Y en tercera instancia, pues tenemos justamente el hallar la verdad en los labios de quienes se presentan, ¿no? Quien en este sentido son identificados como primicias, son el comienzo, los primeros frutos de la ulterior cosecha. Quiere decir que hay quienes están en su presencia cantando cánticos nuevos y son los primeros de muchos, los primeros del resto, los primeros que van a estar delante, y detrás de ellos muchos, cuya en sus labios no fue encontrado engaño. Sofonías 3:13, por ejemplo, profetiza que el remanente de Israel no mentiría, había un remanente de Israel fiel en todo momento y no hallaría engaño en sus bocas. Y permítanme citar lo siguiente: puesto que el tema del sacrificio está presente en el contexto inmediato por cuanto a las primicias, algunos autores opinan que en este contexto el término debe considerarse en un sentido ritual, es decir, como ofrenda aceptable, presentarnos a nosotros mismos como una ofrenda aceptable a nuestro Señor, que al mismo tiempo hace eco de Romanos 12:1. Ruego pues, hermanos, que se presenten a ustedes mismos como sacrificios vivas y santas, capaces de agradarle al Señor, y esto constituye nuestro culto espiritual, ¿no? Algo que también recupera Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 19, en la relación con Cristo como el Cordero Pascual, eco de Hebreos 9:14. Así bien, la visión del Cordero y los 144,000 en el monte de Sión, tomando en cuenta que el monte de Sión es la Israel, la Jerusalén celestial, tras las visiones de las dos bestias satánicas, un completo contraste, trae consigo una enérgica oleada de expectativa. A pesar de lo difícil que pueda ser el futuro, se mantiene la gozosa perspectiva de cruzar la esfera del sufrimiento y llegar al monte del Señor, cantando con la gran multitud de los redimidos el cántico nuevo de la salvación. Las visiones de lo que ha de ser fortalecen al creyente para soportar la realidad de lo que ha de acontecer en el presente. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Hemos llegado al final de nuestra exposición. Deseamos que haya sido de bendición para ustedes.